Entonces empecemos un poco antes de entrar en conceptos, ¿qué entendemos por responsabilidad social empresarial? Me queda claro que todos son emprendedores y si nos vamos a la definición básica del emprendimiento, pues es cualquier acción o actividad que nosotros iniciamos, ¿no? Podemos emprender de muchas formas. Un emprendimiento académico es cuando decidimos estudiar una carrera, una profesión, ¿no? Puedo emprender de manera económica cuando voy a poner un negocio, la jardinería, la escuela de natación, etcétera, ¿sí? Entonces todos somos emprendedores de alguna manera y me parece que, y les felicito porque es fundamental empezar a acercarnos a conceptos que nos lleven a tener esa visión. Si ya visualizamos un negocio, que al menos sepamos las bases que lo originan. Ajá. Y esto tiene mucho que ver con qué es lo que me motiva a emprender. Tiene un gran vínculo con el término de responsabilidad social empresarial. Ahorita desarrollaremos la idea del por qué. Y ahora, ¿quién quiere participar? ¿Qué entiende por responsabilidad social empresarial? Bueno, yo creo que como todos, como profesionistas o como trabajadores, todos tenemos una responsabilidad, que es cumplir con el trabajo, pero ese trabajo también te lleva a que lo vas a hacer de alguna forma con valores, ¿no? Lo vas a hacer honesto, vas a demostrar que tu trabajo o lo que quieres impartir a los demás con un negocio, pero sea de una forma honesta, con valores, con principios y sea de una forma bien hecha, ¿no? Perfecto. Así es, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? Adelante. También es enfocado, como comentaba él, es un compromiso también con la sociedad, más que nada hacia nosotros también, que es lo que queremos. Ejemplos que no hay mucho trabajo, si se puede realizar, poder emprender para crear fuentes de trabajo. Ok, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces resulta que la responsabilidad social empresarial no es un término tan nuevo, es un término que ahora ha asumido una gran relevancia, pero este es un concepto que aparece de forma explícita a mediados del siglo XX. Quiere decir que ya lo llamamos así, pero ya desde prácticas ancestrales estamos siendo responsables con nosotros y responsables con todos aquellos a quienes les estamos dando un servicio, estamos produciendo algo. Se puede afirmar, tal como ustedes lo han mencionado, que en términos éticos y morales esta ha estado presente desde los inicios de la historia y además recordemos, por ejemplo, estas rutas comerciales, recordemos a los fenicios, a los griegos, a los romanos y también a las culturas mesoamericanas, en donde había una gran responsabilidad en que lo que estaban produciendo tenía que ser de tal calidad que uno mismo pudiera consumirlos. Hacia allá se remonta el término de la responsabilidad social. Y además era algo que estaba normado. Quiere decir, yo me acuerdo que en alguna lectura decía que, por ejemplo, en Grecia y en Roma había una gran responsabilidad en términos de los constructores. De tal forma, tú tenías que construir con tal calidad que si ese edificio se derrumbaba, entonces eras castigado con la muerte, ¿no? Entonces, de entrada, no necesitaría estar normado de esta manera, pero ya está implícita el efecto que tiene si no hacemos las cosas de manera correcta. Y entonces todas esas prácticas ancestrales se traducen en una práctica que ya es muy común por diferentes empresas, que nos habla de una interacción entre diferentes elementos como la razón de ser de la empresa, cuál es la misión y la visión de la empresa. Pensemos en cuál es el objetivo de tener tu escuela de natación. Pues más que nada, como le digo a veces a algunos clientes, no es tanto la que aprendan a nadar, sino es la seguridad de los niños, como nos enfocamos en bebés y niños. Pues así que el objetivo es de que aprendan por lo menos a sobrevivir, como trabajamos desde los 6 meses, que si se caen en el agua, no sufren un accidente y pase a mayores, y sepan pues flotar y todo eso. Entonces al final el objetivo sería ayudar en esa parte de vender cierta seguridad a los papás, de que sus hijos en cualquier situación relacionada con el agua estén seguros.
que no estén en peligro, ¿no? Por un lado está la razón de ser de la empresa, enseñar a nadar o enseñar un método de sobrevivencia a los bebés en caso de caer al agua, ¿no? ¿Qué esperarías o cuál sería la visión hacia donde quieres llegar? La visión es: quiero ser una escuela reconocida de natación para bebés en Morelia, ¿no? O en la región quizá puedas ir creciendo. Pero hay otros elementos que nos acabas de compartir: que tenga seguridad, que tenga la confianza de que está en un lugar seguro. Eso nos lleva a la filosofía, a los valores que impulsan tu trabajo, y que se supone que todos los colaboradores tendrían que ser afines a esos valores o esa filosofía que se tiene en esta organización. Entonces, lo que estamos haciendo es que la responsabilidad social está involucrada directamente con la razón de ser de la empresa, con lo que aspiramos ser, y que de alguna forma el ser responsables va a orientar a que pueda cumplir con ese sueño, ¿sí? Y les comentaba cuáles son las causas y los orígenes de este término. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de Zaratustra? Zaratustra vivió antes de Cristo, y él era un filósofo y decía: el hombre es como una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Los hombres conscientes y superiores deben sentir esa tensión y utilizarla como un vehículo de su voluntad, orientada a su propio ocaso y al amanecer del hombre. ¡Qué rebuscado! Reflexionemos un poco. ¿A qué nos lleva ese pensamiento de Zaratustra? Está hablando de la conciencia que tiene cada uno de los seres humanos en su actuar. Tiene que ver con los valores que cada uno de nosotros tenemos. Y eso nos lleva a dónde estamos orientando la razón de ser de nuestra empresa. Está ligado completamente al ser seres conscientes, porque además él decía que había que interrelacionar con otros. Él fue el primer filósofo de la humanidad en Persia. Él propuso el término Bohu Kastra Vaira para dar origen a lo que en la actualidad conocemos como responsabilidad social. Él era empresario, él tenía muchísimo dinero y él se dedicaba a la ganadería y a la cría de caballos. Pero él tenía un principio. Él decía que era importante tener buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Esto quiere decir que no solamente el fundamento de tener una empresa es en el enriquecimiento económico. Eso viene como consecuencia de todas las interrelaciones que se generan por el mismo emprendimiento o por el mismo trabajo. Entonces, a él es al que se le debe de alguna manera el ir empujando estos procesos en las prácticas de la administración en las empresas, ¿sí? Por eso es importante mencionarlo. Él habla justo de esto, una interacción constante entre hombre y naturaleza. Esto es, la naturaleza tiene diferentes recursos. Yo voy a utilizar los recursos para transformarlos en diferentes instrumentos, en diferentes cosas que van a satisfacer mis necesidades. Pero no es solamente utilizar la naturaleza a mi favor, también tengo que cuidarla. Pero también quiere decir que tengo que cuidar en esa relación de hombre-naturaleza. Yo también me relaciono con otros seres que me ayudan a desempeñarme y a crear mi trabajo. Hace un momento mencionaba, yo tengo pocos colaboradores. Solito no podría atender a toda la clientela que en su momento llega. Entonces hay que tratar de manera adecuada a esa gente. A esa interacción hombre-naturaleza nos referimos, no solamente a que reguemos una planta, sino que nosotros tendríamos que vernos de manera interrelacionada. Ahora, esta persona, Zaratustra, era tan soñador que él decía que la base fundamental del éxito en cualquier empresa que uno llevara a cabo, pues era importante que se difundiera. ¿Por qué? Porque siempre ha habido una época, siempre en todas las épocas de la historia, ha habido dominantes y dominados. Entonces, a él le tomó bastante tiempo hacer del conocimiento del rey y la reina que era importante compartir este tipo de filosofía.
Él pasó años y años hablando con los reyes, bueno, fueron 2, pero fue mucho trabajo hasta el momento en que logró que en toda Persia se llevara a cabo el término de responsabilidad social. Y él decía, la sociedad debe basarse en la familia, el distrito, el estado, el país, el mundo, sin que exista superioridad racial. Esas son las bases y los principios básicos de lo que él manejaba como responsabilidad social. Ahora, obviamente, va transitando de acuerdo al contexto histórico, se van modificando ciertos principios, pero en esencia lo que nos dice es que siempre, 1, no trabajamos de manera aislada, 2, regresando a esas culturas ancestrales, nosotros tenemos en la época de Zaratustra y en años después posteriores que se empiezan a desarrollar diferentes oficios. Y a partir de esto, agricultura, la ganadería, el comercio, los diferentes oficios nos llevan a las actividades productivas locales, actividades que la gente ejecuta para poder satisfacer sus necesidades. Primero las propias y luego las de la comunidad en la que se están desarrollando. Los excedentes son los que se intercambian o después se empiezan a comercializar. De ahí pasamos a una transición en donde ya tenemos un sistema fabril, empiezan a crear diferentes empresas y después, ya en épocas actuales, tenemos todo un ecosistema económico en donde existen microempresas, pequeñas, medianas y grandes, con estructuras más complejas. De aquella época en la que Zaratustra decía que había que haber una interrelación, que tendría que reconocerse la interrelación entre todos los elementos, ahora seguimos en la misma lógica de que tenemos que trabajar de manera interrelacionada, respetando las diferentes dimensiones del ser humano. La social, la económica, la ambiental, etcétera. ¿Sale? Pero vemos que el término ha tomado diferentes formas conforme el mundo se ha transformado a través de innovaciones tecnológicas y que cada innovación tecnológica trae consigo una innovación social. Quiere decir que se va haciendo cada vez más compleja estas interrelaciones hombre-naturaleza y la creación de este ecosistema económico. ¿Hasta aquí vamos bien? Y bien, ¿cuándo empezamos a hablar de la responsabilidad social empresarial? Había un debate importante. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que las actividades productivas locales no tenían esta visión empresarial, empiezan a crecer estas ideas y se empieza a generar un sistema económico más complejo. Hablamos de que en el siglo XX hay grandes transformaciones, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay una transición en los modelos económicos y pareciera que en las empresas hay una actitud más de enriquecimiento, ¿no? De apostarle al enriquecimiento, a que el fin justifica los medios, la idea es ser productivo, ser competitivo y no está mal. El asunto es que empieza a surgir un debate, decir, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa? En ese momento decían, pues eminentemente es económico, hay que generar fuentes de empleo, hay que seguir generando bienes y servicios para satisfacer las necesidades de una sociedad cada vez más necesitada y más demandante. Y entonces, ¿dónde estaba la responsabilidad? Había quien decía que solamente en lo económico, pero vienen después otras corrientes que dicen, hey, esperen, es que las empresas están devastando la naturaleza, se están acabando los recursos, entonces tendría que ponerse el énfasis en tener cuidado con el medio ambiente. Y después dicen otros, no, es que es eminentemente social, hay que abonarle a tener fuentes de empleo, y no se puede ver separado. La realidad es de que siempre tenemos que pensar en que son estas dimensiones y muchas más las que se involucran cuando estamos creando una empresa. Entonces, ahí había todavía un debate y unas diferencias. En términos de lo que esperaríamos con esta responsabilidad, con lo social, con lo económico,
Con lo ambiental, pues nosotros tenemos diferentes aspiraciones, ¿no? Que es mejoras en el medio ambiente. Dicen, tenemos que atender diferentes elementos. Atender a que la gente, que haya gobernabilidad, esto es, que la gente asuma un protagonismo y que exija productos que tengan cuidado con el medio ambiente, ¿no? También tendríamos que tener mejor clima de negocios, mejor forma de que surjan empresas para tener fuentes de empleo. Estamos hablando de algo más complejo, que la gente tenga estabilidad económica. Al tener un empleo, pues también va a tener estabilidad social, un territorio, y sobre todo vamos a apostarle a que la gente también se siga preparando. La responsabilidad social entonces es bastante amplia porque no podemos verla separada. Digamos que la responsabilidad social empresarial tiene que tener una parte. El enfoque tiene que estar aplicado tanto en lo social, como en lo ambiental, como en lo económico. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? Esto es, sí son generadoras de empleo, se supone, y tendríamos que esperar que sean empleos dignos, ¿no? Que se respeten los derechos de las personas dentro de las organizaciones, que tengan un contrato de trabajo, que tengan inducción al momento de que llegan a la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega alguien a una empresa, desde ese momento tenemos que vivir la responsabilidad social. Es la responsabilidad social un proceso multidimensional en donde se respetan los derechos del medio ambiente, los derechos de los sujetos que se desenvuelven en ella y que también son detonadores de economía dentro de un territorio, con valores y principios como ustedes los mencionaron. Entonces, una persona que ingresa a una empresa tendría que tener la seguridad de tener estabilidad y condiciones dignas de trabajo. ¿Cómo podríamos decir que una empresa es socialmente responsable con sus trabajadores? Pensemos en una empresa que fabrica... pues voy a poner una de aquí, una empresa, la aceitera, ahora es Arus, ¿no? La empresa aceitera tiene la responsabilidad de tener señalizaciones para que la gente tenga seguridad. Una empresa que es responsable en ese sentido tendrá reglamentos en donde la gente tiene que tener un casco, cubreboca, tener un equipo que le permita tener condiciones seguras. ¿De qué otra manera puede ser responsable con sus trabajadores? ¿Cuáles se les ocurren? Dándoles seguro social. Dándoles prestaciones. Las básicas, seguro social. ¿De qué otra manera? También prestándose a un buen ambiente laboral. Si dejas que tengan una interrelación todos los trabajadores, puede que sea un ambiente más sano y tengas una mejor productividad. Así es. Generar condiciones dignas también es generar espacios de convivencia saludables. ¿Qué otra forma? Un sueldo justo. Un salario justo, exacto. Ahora, ¿de quién dependerá? Estos ejemplos, hace un momento yo decía que era importante la filosofía de la empresa. ¿Quién es el que dice cómo quiere que sea su empresa? Cada uno de ustedes en los emprendimientos que en este momento tiene y cuando ya tengan su empresa, en el caso de que apenas los van a iniciar. Si yo digo que soy responsable con la naturaleza, no tiene que ser un enunciado ahí en una plaquita muy bonita en la entrada de mi empresa o de mi negocio. Tiene que ser un valor que efectivamente lo llevo a la práctica. De hecho, cuando lo practico es que realmente se convierte en un valor. Entonces, de todo aquel que emprende y que es empresario, tendrá que tener claro cuáles son los valores que orientan las acciones de sus organizaciones. Y no basta con que esté la placa, tiene que vivirlo, porque quienes empiezan un emprendimiento o una empresa o quienes dirigen tendrán que tener cuidado que sus colaboradores, que sus directores, sus jefes de departamento, si es una estructura muy grande, vivan los mismos valores que orientan las acciones de la empresa. Si es así, sí podemos decir que es una empresa socialmente responsable. Pero resulta que hablábamos, lo social no solamente está dentro de la empresa.
La dimensión social también sale porque está ubicada una empresa, un negocio en un territorio específico, ¿no? En donde vive gente, donde hay todos los recursos son recursos de uso común, son compartidos. Entonces, yo como empresa tengo que ser cuidadoso de que no esté violentando las condiciones naturales de ese espacio, ¿sí? Tengo que cuidarla. Ejemplo, tengo que tener, voy a poner un ejemplo muy aquí, hay empresas que en su momento, hace 60 años, pues estaban a la periferia de la ciudad. Conforme va desplazándose la mancha urbana, pues ya quedaron dentro de la ciudad. ¿Qué pasa? Que muchas veces tienen procesos que tienen mal olor o avientan ciertos contaminantes y van directo a las comunidades, a las colonias, y entonces empiezan a dañar. Si nosotros como empresarios no tenemos cuidado de cuáles son los impactos sociales, ambientales que estamos generando, entonces no somos socialmente responsables. No nada más basta con saberlos, tenemos que mitigar y tenemos que resolver ya no seguir contaminando esos espacios. Esto es muy importante porque muchas veces solamente ponemos como un curita, ¿no? Ahí ponemos, somos empresa socialmente responsable porque vendemos nuestros productos en bolsitas recicladas, ¿no? Y ya estamos atacando lo que ahora ya es muy, ahorita vamos a hablar del ambientalismo y de los movimientos sociales, pero ya no tenemos problemas, tenemos bolsitas biodegradables y ya estamos cumpliendo, somos socialmente responsables. Pero al interior en la planta tenemos contaminantes que dañan a nuestros trabajadores y además están dañando a la población que está en esa comunidad. Entonces sería una incongruencia, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve entender la multidimensionalidad de la responsabilidad social empresarial? Pues porque aquellos que van a empezar un negocio, una empresa, pues tienen que tener conciencia de todo lo que implica su práctica. Y que pensamos que un emprendimiento tiene que ser sostenible, que dure en el tiempo. Entonces tenemos que atender a todas estas En la parte de lo económico, tenemos un contexto muy complicado en términos del salario mínimo, por ejemplo. Una empresa puede decir que es socialmente responsable porque yo le pago el mínimo a mis empleados. Legalmente estoy cumpliendo. No tendrías por qué señalarme si no lo hago así. Sin embargo, hay empresarios que dicen con el salario mínimo no es suficiente. A lo mejor ahí estoy cumpliendo, pero es importante porque la misma empresa, ¿quiénes son los que generan las utilidades en las empresas? Los trabajadores. Entonces, podemos crear, si ellos son los que están generando la riqueza de mi empresa, pues tengo que pensar también en cómo retribuir. Y aquí quizá todos aquellos que están escuchando mi postura revolucionaria sobre la responsabilidad social empresarial dirán, ¿pero de qué está hablando? Sí, yo creo que es posible ser consciente y decir, con el salario mínimo no la libras. Y yo necesito colaboradores que estén contentos, que sean eficientes porque realmente están viendo un beneficio de lo que están trabajando. Un paquete de prestaciones adicionales vendría muy bien, sin sacrificar tu ganancia. Entonces estamos hablando también de ser justos, ser responsablemente, empresarios responsables, implicaría también tener esa conciencia y esa cercanía con quienes colaboran conmigo. Y lo ambiental, pues también es un tema importante. ¿Por qué? Bueno, voy a regresar antes, a la parte económica. Una persona socialmente responsable de verdad tendría que pensar también en términos de proveeduría. No basta solamente con lo que le estoy dando a mi colaborador, ¿no? Como percepción económica por el trabajo que desempeña. También tendríamos que pensar en términos de la proveeduría. Claro que tenemos que ser productivos y eficientes, hacia allá tendríamos que llevar una buena administración, pero podríamos tener productores locales, productores
que yo también estaría generando una economía para la gente que está en mi entorno, y además podría contribuir con la naturaleza, pues tratando de disminuir los costos ambientales por traslado nada más. Es como ser conscientes y abrir todas las posibilidades para poder crear un entorno favorable en beneficio mío, pero también en beneficio de los demás. Es una postura un poquito radical, ¿no? Yo tengo ahí, por ejemplo, una situación personal, estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero en mi experiencia también, a veces el problema que yo he notado con algunos colaboradores de la empresa, uno por tratar de hacer las cosas bien como patrón, hay muchos trabajadores que ya traen la mentalidad de que no, yo soy el que produzco, ¿no? Al final de que como que tú estás repartiendo así que el pastel como se debe, es que te toca esto, me ha tocado mucha gente, no es una sola persona que quiere sacar más, ¿no? Y ya se ponen en su papel, no, si no me voy, si no te demando. Entonces a lo que voy es de que también la experiencia que he vivido, que a veces como que al empresario le cargan como que mucha responsabilidad, más sin embargo la cultura aquí como que no está preparada, porque hay mucha gente que de verdad saca provecho. Y también lo que dice de los proveedores, por ejemplo, me ha tocado proveedores aquí de Morelia de ciertas cosas, y a veces lo que les falta también es seriedad en cuestión de ahora hacer negocios. Ahora sí que estoy de acuerdo con lo que dice, pero cuando lo pasa a la realidad también ya es mucho más difícil, ahora sí que aplicarlo, ¿no? En términos pues ya de tu negocio. A veces siento que pasa eso, desde mi punto pues, de vista y mis experiencias, y a veces eso te lleva a regresar a lo de antes, ¿no? Sabes que mejor le pido a una empresa de, no sé, de México, bueno, de Estados Unidos, lo que sea, ciertos productos, porque los de aquí de Morelia no me quedan bien. Y con los trabajadores también uno mismo como patrón se pone ciertas, ahora sí que tú le quieres dar más, pero empieza a tener circunstancias que, ¿sabes qué? Pues mejor me voy más abajo. Entonces, en mi experiencia personal, yo trato, y yo realmente he tratado de, bueno, trato, y sí lo sigo haciendo, pero en mi experiencia siento que también a la gente le falta muchas veces esa cultura de entender pues que la empresa también tiene ciertos gastos, problemas, etcétera. Claro. Pero muchas veces nos entrenan así, bueno, ya como que llegan educados a que no, sabes, si tú eres el que trabajas, pues tú exige y tú te mereces esto. Entonces, en mi experiencia personal es lo que me ha pasado también, y es algo complicado de desarrollar ya en la realidad todo este tema. Bien, aquí muchas gracias por compartir. Esto es importante porque tu sentir lo vamos a escuchar, yo creo que de cada 10, yo creo que 8. Y eso es lamentable, pero eso nos lleva a que la responsabilidad social, de entrada, si yo estoy emprendiendo y tú tienes claros tus valores, la filosofía, que no se trata de que sea como una lista de mandado, ¿no? Leche, lechuga, en fin. No, tienen que ser poquitos, pero que realmente se vivan. La otra parte es que la responsabilidad social viene en 2 vías, y es algo que se va formando. Por eso es que tiene que haber otros programas. Hace un momento hablaba de la inducción, cómo le damos la bienvenida al trabajador cuando llega a la empresa, ¿no? Cómo le hacemos conocer los valores, es todo un proceso y no es nada fácil, eso también es cierto, porque hay aspectos culturales importantes. De entrada, partamos de lo que es el ideal o lo que debería ser, y luego vamos a ver cómo sí lo podemos aplicar. No desechar, sino buscar formas de cómo implementar y cómo ser empresas socialmente responsables. De entrada es un avance el que dices, bueno, tengo 2 aspectos de cada uno, lo importante es no perder el horizonte y no perder jamás esa rectitud que va ligada con la responsabilidad social, que es sí brindar un servicio en las mejores condiciones. ¿Para qué? Pues para que podamos formar parte de un ecosistema económico saludable. Y siempre los modelos reales con los modelos mentales pues van a ser complicados, ¿no? Y nos lleva un poquito a cómo van esas transformaciones, cuáles son los planteamientos desde la ciencia administrativa de lo que es la responsabilidad social empresarial. Y lo que quiero decir con esto es que ya la responsabilidad social empresarial ha sido ya una exigencia que se ha dado por las diferentes condiciones económicas y las transformaciones económicas en el mundo, ¿sí?
Digamos que ahora hasta está normado y además es evaluado el si eres una empresa socialmente responsable, ¿sí? Que no solamente ves la acumulación de riqueza, sino que también estés generando riqueza en otros sentidos. Hace un momento les comentaba, el concepto va evolucionando de acuerdo a cómo va la historia. Aquí menciono los años 50, 60 y 70 porque en la época de la posguerra, ubican la época de la posguerra, 1945, Segunda Guerra Mundial, tenemos una economía devastada y surge un nuevo modelo económico, el sistema capitalista, y entonces vemos cómo es que se han llevado a cabo diferentes transformaciones, ¿sí? Tenemos transformaciones importantes. En la época de la posguerra tenemos un mundo devastado y entonces surgen organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, y entonces empiezan a crearse empresas. Digamos que la industria de la guerra se viene ahora a formar todo un mundo de empresas nuevas. Y entonces empieza a exigirse que existan valores y planteamientos que tengan que ver con este vínculo y este cuidado de lo que debería de hacer una empresa. ¿Sale? Hay cambios en las estructuras importantes y entonces empezamos a tener diferentes evoluciones. La época empresarial en 1880 maneja un sistema de responsabilidad compartida entre los diferentes actores. Tenemos el problema de la Gran Depresión, 1930, antes de la guerra, y aquí vemos que en esta época tenemos muy poco empleo, tenemos grandes problemas sociales, hay grandes abusos en las organizaciones. De hecho, ya lo veíamos, hay una película que les recomiendo, la de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que nos hablaban de en esta revolución industrial, cuando empiezan las fábricas, hay un abuso de los trabajadores y entonces vemos que hay un determinado tipo de administración en donde el hombre se ve como un apéndice de la máquina y no se respetan los derechos humanos, ¿no? Y mucho menos de la naturaleza. Vemos una época de la Gran Depresión donde no hay trabajo y hay violencia. ¿Por qué? Pues porque hay hambre y hay desesperación, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una depresión económica. Esto es básicamente en Estados Unidos, pero obviamente nos permea a todo el globo. Y después vemos que siempre, en todas las épocas, ha habido un activismo social. Uno, primero por los derechos de los trabajadores, y dos, después viene una crisis ambiental, 1960, cuando ya surgen muchas empresas. Hay un mayor aprovechamiento de los recursos naturales y entonces empiezan a haber alertas, ¿no? Empiezan a haber alertas, uno, en condiciones de trabajo, dos, en que se están acabando los recursos de la naturaleza y entonces empezamos a exigir. Digamos que el término de responsabilidad social empresarial, si bien estaba presente en la esencia de las culturas antiguas, se va haciendo nuevamente una necesidad ahora ante las transformaciones económicas en el mundo. Hay un activismo social importante y ahora ya hay una conciencia social contemporánea que nos habla de toda esta exigencia. No surge de las empresas en realidad. La responsabilidad surge por las demandas de la sociedad, por el respeto de los derechos. Entonces lo tienen que incorporar en sus prácticas para tener un ecosistema amigable que les permita seguir generando bienes y servicios para atender a las necesidades de la sociedad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todavía no se me duermen? Entonces, siempre ha habido una exigencia de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque la gente es un sistema. La gente trabaja, se inserta en una empresa, gana dinero, va a las tiendas a comprar lo que ya se produjo y es un sistema que se alimenta, ¿no? Y se retroalimenta. Entonces, evidentemente hay unas interrelaciones y vuelvo otra vez a esa interrelación hombre con hombre, hombre-naturaleza, ¿no? La cosa está en la lógica y la racionalidad que empuja esas relaciones. Ahora ya lo tenemos como una exigencia, ya incluso hay indicadores importantes para medirla. Hace un momento hablaba de esta inquietud social,
¿no?, que se presentó en las décadas de los 60 y 70 y que finalmente empieza a empujar reglamentaciones gubernamentales. Sí. ¿Algo que quieras comentar? No, es que, bueno, me parece un buen dato, pero esta reglamentación se hizo en un aspecto muy individual, enfocado en una industria que nada más estaba en determinados países. Así es. Y después fue fundamentado y copiado en los demás. Y que Como no todo. estamos regidos sobre un buen activismo social. Bien, aquí es importante, muchas gracias. En realidad, ¿quiénes son los que aplican la responsabilidad social y desde dónde viene la instrucción? Desde las grandes organizaciones. Y poco a poco se va permeando. En la práctica, normalmente una microempresa no tiene tan claro el término de responsabilidad social empresarial. Digamos que sí es para ciertos sectores. ¿Cuál es la responsabilidad que tendríamos? Acercarnos a esta información y adoptar y adaptar estos planteamientos a los ejercicios de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero digamos que todo lo que tenemos en términos de exigencia a las empresas proviene de estos movimientos sociales, de empujar procesos que vayan hacia una mejora de condiciones y sobre todo de normar ciertos aspectos en las organizaciones. Por ejemplo, estas luchas por tener una jornada de 8 horas, ¿no? Estas luchas por tener prestaciones sociales, estas luchas de los ambientalistas porque no se utilicen glisofatos y este tipo de contaminantes. Entonces, todo esto es lo que va empujando que las empresas digan, ah, caray, no puedo seguir haciendo lo que habitualmente hago, tengo que ajustarme a las necesidades y a las exigencias de la sociedad. Tienen que adaptarse. Entonces, esto es muy importante. Y obviamente en Latinoamérica lo vamos arrastrando, lo vamos conceptualizando y lo vamos aplicando a través de las influencias de otros países. Ahora, una conciencia social contemporánea. En 1984 empezamos con la globalización económica. Entonces, al tener un mundo globalizado, estamos hablando de intensificar la producción, entonces surgen diferentes movimientos que buscan, pues de alguna manera, amortiguar y están buscando que exista esta responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque antes tú producías en un lugar y los desechos se quedaban en un lugar porque no había este intercambio de mercancías. Ahora lo que sucede es que tú puedes producir aquí y los desechos se van a otro lugar del mundo, ¿no? A otro continente bastante alejado. Entonces, estos factores, todas estas exigencias se van combinando y van haciendo que no nada más las empresas sean socialmente responsables, sino que se va generando toda una ola en que también las empresas, las personas van empujando hacia mejores prácticas y que surgen instrumentos para poder medir esa responsabilidad social empresarial. Y bueno, siempre va a haber gurús, siempre va a haber gente que va a estar investigando sobre estas evoluciones y pues Andrew Carnegie empezó a hablar justo de cómo empieza con una especie de filantropía, ¿no? De hacer conciencia en que tenemos que cuidar el mundo, New Age, etcétera. Y entonces decimos, ok, sí, podemos tener riqueza en las organizaciones, pero también tenemos que brindar beneficios a la sociedad. Y empiezan a generarse a partir de estas prácticas algunas acciones que voy a poner como ejemplo las que me ha tocado vivir. Quimic, una empresa local, es una planta, ellos lo que hacen, producen grenetina y un polvito para y un producto que es como lo que pega las capas de las llantas de los automóviles, ¿no? Tiene varios productos, pero también hay otra cosa importante que hacen, es la base para poder producir cremas y algunos labiales, ¿no? Y la materia prima es huesos de res.
Entonces eso lo descomponen, tienen un proceso, etcétera. Esta empresa está ya dentro de la ciudad y tiene, dentro de estos beneficios que le da a la sociedad, tiene un salón multiusos en donde les da cursos de corte y confección, les da, hizo un convenio con el INEA para que las esposas o los trabajadores puedan seguirse desarrollando, estudian la primaria, la secundaria, etcétera. Pero entonces empiezan a tener servicios para sus trabajadores, ¿no? Esto ya es de las prácticas que son más recientes, 1980 hasta la fecha. Y hasta el día de hoy se sigue haciendo en diferentes organizaciones. Hay una empresa en Querétaro, ellos hacen muebles, ahorita les digo el nombre, se me fue, pero ellos tienen un programa en donde les tienen un salón, un jardín, un parquecito, y cuando los trabajadores tienen las fiestas de cumpleaños pueden apartarlo para hacer ahí las fiestas de sus hijos, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de beneficios que la empresa aporta para que sus colaboradores estén bien. Pero además, no solamente a sus colaboradores. Por ejemplo, Quimic lo que hace es para que abre todos los cursos a la colonia. Entonces hay un equipo de fútbol, van a enseñar repostería y todos los miembros de la colonia van a tomar clases aquí, ¿no? Y les dan su reconocimiento. Entonces son algunas de las prácticas que se están empezando a hacer en las organizaciones. Hay algunas otras que son mucho más, que su capacidad económica les permite hacer un poco más, en donde tienen servicio de guardería. Entonces tienen la guardería ya al ladito, las mamás y papás llevan a sus hijos y tienen este servicio, ¿no? Entonces también eso es una práctica de responsabilidad social empresarial. Ojo con aquellas cosas que aparentemente pueden ser de responsabilidad social empresarial. Y me van a poner un tache seguramente. Hay empresas transnacionales que tienen premios importantes por ser responsables con la sociedad y con el mundo entero. Ellos lo que hacen, rentan tierras, extensiones grandes de tierra para sembrar las semillas que necesitan para producir. Entonces, las rentan por 10 años, 15 años, sacan, solamente es monocultivo, entonces tienen su maíz, tienen su sorgo, no sé, no, sorgo no, avena, etcétera. Después, además de esto, pasa el tiempo y ya le regresan la tierra a los productores completamente infértil. ¿Qué estamos vendiendo? Estamos vendiendo un producto de calidad, sí, pero también utilizan pesticidas y utilizan químicos para acelerar el crecimiento y para matar la maleza, que al final se quedan esas células en esa planta que se procesa y que nos comemos. ¿Es socialmente responsable? Claro que sí, porque te vende sus productos en bolsas biodegradables. Entonces, ¿es socialmente responsable? Y la otra, tiene una fundación muy importante que da becas para muchachitos en las escuelas, pero además te pide una donación cuando vas a sacar dinero. A ver, reflexionemos, ¿eso es ser socialmente responsable? ¿Por qué hago este tipo de comentarios? Porque obviamente no podemos cambiar el mundo, pero sí tenemos que reflexionar sobre los principios y conceptos que nos apropiamos y que queremos llevar a la práctica, pero tenemos que tener claridad. ¿La responsabilidad social es un eslogan comercial, es un eslogan mercadológico o es una práctica de la cual tendríamos que tener mucho cuidado de cómo la aplicamos en las empresas? ¿No? Y así como este ejemplo podemos poner muchísimos. Seguramente Coca-Cola va a venir y me va a hacer algo si digo esto, ¿verdad? Pero es socialmente responsable, es una empresa posicionada, es una empresa que nos da un producto, ¿no? La Coca, que además tiene muchísima azúcar, que tenemos uno de los indicadores más altos en México de obesidad, claro, pero nos amparamos diciendo que el consumo de un producto es responsabilidad del que lo consume. Cierto. El asunto es que cuando nosotros vamos a emprender,
tenemos que tener claridad con eso. Yo puedo aventar lo que sea al mercado, al final que tú decides si me lo compras o no. Ahora hay empresas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas que son socialmente responsables, que cuidan el medio ambiente, tiñen su tela, pensemos en los textiles. La tela que utilizan es con base natural, por lo tanto no están afectando el medio ambiente. La mezclilla, por ejemplo, gasta muchísima agua en el proceso de fabricación y eso daña pues, mantos acuíferos. Entonces eso no es socialmente responsable, aunque les dé una beca a 10,000 niños en África. O sea, tenemos que pensar en la congruencia. Hay empresas que dicen, estamos haciendo producto para diabéticos porque nos interesa. Y es ahí donde tenemos que vincular la responsabilidad social con los valores que aplican en mi empresa. Tienes toda la razón en que los colaboradores muchas veces son mañosos. Sí, eso existe. Pero tú los puedes moldear y puedes elegir, así como la responsabilidad está en el que consume, la responsabilidad está en el que me estoy acercando para que colabore conmigo, ¿no? También te tengo que enseñar cómo la responsabilidad social también es eso. Implica detonar procesos. Esto de si yo voy a vender un producto, tengo que ser ético. La responsabilidad social la podemos reducir, si queremos verlo así, a vivir, o sea, tener fundamentos éticos que realmente estemos viviendo y llevando a la práctica. Si yo digo que voy a producir una galleta sin gluten, con ciertas características, y yo digo que me interesa la sustentabilidad ambiental, pues tendré que cuidar a quién le estoy comprando el insumo. O sea, es toda una cadenita, toda una serie de eslabones que tengo que cumplir. ¿Sale? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ya casi terminamos. Ahora, cuando hablamos, el Foro Económico Mundial, ¿han escuchado de del Foro Económico? Cada año, las empresas más importantes del mundo, junto con todos los políticos más importantes del mundo, todos los presidentes de todas las naciones de todo el mundo, se reúnen en Davos, Suiza, y ahí determinan cuáles son las condiciones del mercado, hacen toda una evaluación de la cuestión económica en el mundo, ven cómo está el Producto Interno Bruto de cada nación, toman decisiones, ¿no? Y finalmente, en 1973, ellos reconocieron que la maximización de utilidades o ganancias no es el fin último de la acción empresarial, es más bien un medio encaminado al servicio y bienestar social. Por eso propuso establecer un código de comportamiento. Cuando entra como código de comportamiento, que hay que aclarar que es voluntario también, en 1973 empezamos a hablar ya como tal en las empresas de la responsabilidad social a través de este código de comportamiento. ¿Cómo es esto? Bueno, pues finalmente hay que atender a todos los derechos, ¿no? Finalmente, las normas ISO 9000 también son unas normas dictadas por organismos internacionales. Básicamente son las grandes empresas las que tienen las normas ISO, que surgen en 1987, convenientemente muy de la mano con el proceso de globalización económica, en donde para poder vender mi producto en otro lado tengo que tener procesos muy rigurosos, ¿no? Normas de calidad muy rigurosas. ¿Para qué? Pues para que el producto tenga el mismo sabor aquí y en China, para que tenga las mismas cantidades, todo tiene que estar calibrado, ¿no? Entonces, ya se toma como desde 1987 por Davos, pero también es importante mencionar que ya forma parte del marco de certificaciones en las empresas a través de las normas ISO. Y bueno, estas se utilizan para certificar la administración de sistemas de calidad. Es procesos, ingeniería de procesos. Una empresa que tiene una certificación de ISO 9000 demuestra que cuenta con un sistema de administración de calidad que le debe permitir productos o servicios confiables.
Pero esto, hay 9000, 9001, 9020, 9000, hay una diferente para cada elemento. Por ejemplo, la responsabilidad social en normas ISO, en la ISO 14000, habla sobre el impacto ecológico. Quiere decir que hay todo un proceso, van los certificadores, dice, ¿sabes qué? Yo quiero certificarme en estas prácticas, va el certificador y evalúa todo lo que tiene que ver con el impacto ecológico en la empresa, ¿no? Y también encontramos bastantes normas que van enfocadas a diferentes aspectos, en lo social, en lo económico, etcétera. ¿Sale? También ya está reconocida por la ONU la responsabilidad social empresarial, y entonces esta es una reglamentación. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo pues ya nos habla de que todas las empresas que están en ese círculo pues tienen que tener certificaciones de calidad importantes. Cuando hablamos de la Organización Internacional del Trabajo, ahí es donde se establecen las condiciones mínimas, los derechos mínimos de los trabajadores para poder laborar. Entonces, pues ya forma parte de las certificaciones. Tenemos normas laborales, normas en términos de derechos humanos, etcétera. ¿Sí? Todas las empresas grandes tienen manuales de organización. En esos manuales están establecidas la misión, la visión, la filosofía, cuáles son los diferentes puestos que tiene una organización, cuáles son las actividades que desarrolla cada una de las personas, qué equipo necesitan para poder operar. Y la otra parte importante, el manual de procedimientos, el cual es evaluado por diferentes organizaciones. Y bien, hay muchas contribuciones en el tema. Barnard y Drucker, que son de los gurús de la administración, ellos sentaron las bases importantes a partir de una visión de la empresa, no solo como la unidad productiva generadora de ganancias, sino como un elemento constitutivo de estructura social, capaz de jugar un rol proactivo a través del desarrollo de la comunidad. La definición de Barnard y Drucker es importante porque pues eso es lo que en la actualidad estamos considerando como pues la aplicación de la responsabilidad social. Insisto, el reto es muy interesante y todas las definiciones que todos los autores nos dan parte de este contraste de lo que ellos crean en modelos conceptuales y lo que observan en las industrias y ven que sí se ha realizado. El asunto es que esto va generando diferentes transformaciones. Hay empresas en una lógica que sí va completamente hacia ganar, tener beneficios económicos y se olvidan esta parte. Entonces la definición no la podemos aprender. El verdadero reto es aplicarlo en las empresas. Como ideal, ¿qué les parece eso? Padrísimo, ¿no? Ese es el ideal. La idea es cómo podemos hacerla visible y palpable, pues a través de un enfoque multidisciplinario. Tener capacitación, tener especialistas en recursos humanos me llevará a tener empleados preparados, con innovación constante, con transferencia de tecnología, ¿no? Pero también es importante el análisis económico. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está en términos de la industria textil en México? ¿Cómo van las importaciones, exportaciones? Ver quiénes están haciendo, si voy a producir zapato, tengo que saber cuáles son las mayores importaciones, cuál es la industria más, qué tipo de zapatos es más vendido, etc. Tengo que hacer todos esos análisis. Pero también tengo que partir de aspectos sociológicos, cómo se relaciona la gente, trabajar con el manejo de grupos, trabajo en equipo, etc. Y tengo que tener ingenieros, si estoy hablando de una fábrica, que me permita determinar los mejores procesos para poder tener una producción eficiente, ¿no? Cero merma o merma cero, y finalmente es a través de un trabajo multidisciplinario. Lo que pretende la responsabilidad social empresarial, pues es
los aspectos sociales, políticos, ambientales, etc. Y además, esto tiene un eje transversal, que es la sustentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? La sustentabilidad es un término que se utiliza generalmente para lo ambiental. Sin embargo, hablamos de sustentabilidad social cuando tenemos buena relación con los colaboradores, cuando tenemos buena relación con la comunidad. Somos sustentables cuando estamos viendo que no deterioramos a la naturaleza en virtud de saqueo de los recursos naturales, sino que también tenga un equilibrio. Y lo político no se centra solamente, tiene que ver con normas y reglas establecidas que van a ayudar a normar todas las dimensiones. Ahí solamente pongo unas, pero es una cuestión de interrelacionar. La responsabilidad social empresarial es un asunto de todos. No solamente, bueno, obviamente de todos aquellos emprendedores, es importante que sepan qué es lo que orienta el emprendimiento. Solamente la riqueza y buscar beneficio económico, sí, y se vale, y así debe ser. Pero también que si yo tengo un beneficio que pueda ser para otros, ¿no? Compartido, claro. Y además también es responsabilidad de los consumidores. ¿Saben? Es una retroalimentación, básicamente, ¿no? Entonces, la responsabilidad social es individual, pero también es colectiva. Y eso nos lleva a esa interrelación, la tenemos que hacer todos. Entonces, eso es importante mencionar. En términos generales, vemos que la responsabilidad social empresarial podríamos definirla en términos muy prácticos como el vivir los valores dentro de las organizaciones en virtud del bien común. El bien común es riqueza, beneficio económico para el que impulsa el emprendimiento, para sus colaboradores, en virtud de la satisfacción de necesidades, ¿no? Sin deteriorar los recursos del área. Entonces, desde mi perspectiva, creo que hay que bajar, hay que aterrizar estos conceptos a la práctica cotidiana. Siempre habrá formas de generar un mejor entorno de trabajo para todas y todos en las organizaciones. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Pues no me queda más que agradecer. Me gustaría así escucharles, si quieren un espacio para interactuar un poco. Mi nombre está, mi teléfono, mi correo electrónico, si quieren hacer alguna pregunta o